En la temporada de 1962, la selección uruguaya cautivó a la afición mundial, escribiendo un capítulo de orgullo, aunque un tanto lamentable, en su trayectoria en el Mundial celebrado en el vecino Chile. Con una generación de jugadores talentosos y un sólido estilo defensivo combinado con agudos contraataques, encarnando el espíritu de la garra charrúa, no solo se ganaron el respeto de los grandes rivales, sino que también se convirtieron en una parte inolvidable de la memoria de toda una generación de aficionados al fútbol sudamericano. Pero detrás de esos momentos brillantes bajo el sol del Estadio Arica ese año, había individuos con destinos muy distintos. Han pasado 64 años y el tiempo ha marcado diferentes vidas. Algunos continuaron alcanzando alturas gloriosas, otros eligieron un camino más tranquilo y otros terminaron su camino con notas sombrías. Repasemos la tumultuosa trayectoria de los jugadores que formaron el alma de la selección celeste ese año. Eliseo Álvarez fue una pieza clave de la defensa, con un espíritu de lucha kamikaze. A los 21 años, dejó una huella imborrable en la historia del fútbol mundial. En un dramático partido contra la Unión Soviética, un fuerte choque le provocó la fractura del peroné. En el contexto futbolístico de la época, donde las sustituciones no estaban permitidas, hizo lo impensable. Le pidió al médico que lo vendara y continuó en el campo, acurrucado en la banda izquierda para apoyar a su compañero con un dolor insoportable. El rendimiento de Eliseo a los 20 años demostró una resiliencia extraordinaria, ganándose la admiración mundial. Tras un brillante éxito en Chile, su carrera floreció en Nacional antes de trasladarse a Platense en Argentina y luego pasar años en México. Eliseo no era solo un jugador, era un ícono cultural del sacrificio. Fuera del campo, era un hombre de pocas palabras, de vida sencilla, y siempre consideró el fútbol su propósito sagrado. Dedicó gran parte de su vida a su familia y siempre inculcó en sus hijos el respeto por sí mismos y la perseverancia. Lo más sugerente es la conexión entre su rol en el campo de batalla y la vida real. La imagen de un guerrero valiente parece haberse manifestado de forma extraña en su vida, al enfrentarse a la adversidad cotidiana con notable tenacidad. Sin embargo, ese glorioso y tumultuoso viaje tuvo un final abrupto. El 2 de octubre de 1991, Eliseo Álvarez falleció a los 51 años debido a complicaciones de salud a largo plazo. Su muerte a tan temprana edad dejó un gran vacío en el corazón de sus fans, pero el legado del héroe de la pierna rota de 1962 sigue siendo una historia de vida que invita a la reflexión sobre el valor de la dedicación. Néstor González, cariñosamente conocido como Tito, fue el alma del mediocampo uruguayo en 1962. A sus 26 años, era el orquestador central de cada jugada, con un dominio magistral del balón y una visión táctica adelantada a su tiempo. Para la afición, Tito no era solo un futbolista, controlaba el juego como un director de orquesta. Tras el Mundial de Chile, la carrera de Néstor se convirtió en una leyenda única en Sudamérica, ya que pasó 13 años jugando para Peñarol, dominando el continente con el equipo, ganando 9 campeonatos nacionales y 3 Copas Libertadores. Su vida fue un testimonio de lealtad inquebrantable, un valor excepcional en el fútbol moderno. Fuera de la cancha, Néstor era un auténtico caballero, elegante e inteligente. Equilibró el glamour de la cancha y su vida privada viviendo alejado de los focos mediáticos, dedicando tiempo a su familia y a ser mentor de las jóvenes generaciones de jugadores.
La imagen de un héroe tranquilo en el campo coincidía perfectamente con su verdadera personalidad: tranquilo, reflexivo y muy responsable. Sin embargo, esa legendaria trayectoria llegó a su fin el 29 de diciembre de 2016. Néstor González falleció a los 80 años debido a complicaciones renales en Montevideo. Su legado no solo es una plétora de títulos, sino también una historia de lealtad inquebrantable a su club, una cualidad quizás inigualable en el fútbol mundial. Luis Cubilla, a los 22 años en Chile, en 1962, era un auténtico asesino con su deslumbrante regate y su temible capacidad goleadora. Marcó el primer gol contra Colombia, consolidando su estatus de estrella en ascenso. Su brillante actuación le valió una oferta del gigante Barcelona, donde pasó años jugando en Europa antes de regresar a Sudamérica para alcanzar la gloria con Nacional y River Plate. Cubilla no solo fue un gran jugador, sino que más tarde se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol sudamericano. Fuera de la cancha, era un jugador tenaz, a veces extremo, pero siempre apasionado por el fútbol ofensivo. Participaba en numerosas actividades sociales y compartía filosofías de vida sobre el éxito y el fracaso. La imagen de un artista futbolístico extravagante parecía impregnar extrañamente su vida, ya que siempre buscó la perfección en cada paso de su carrera como entrenador. Sin embargo, ese glorioso viaje se detuvo tras una larga batalla. El 3 de marzo de 2013, Luis Cubilla falleció a los 72 años por cáncer de estómago en Asunción, Paraguay. Su muerte fue una gran pérdida para el fútbol uruguayo y paraguayo, dejando un vasto legado de su filosofía futbolística y sus habilidades como entrenador. Pedro Rocha era el más joven del equipo, con 19 años, pero jugaba con la serenidad de un veterano experimentado. Con su magistral técnica individual y su versátil capacidad de definición, Rocha se ganó el apodo de El Verdugo. Tras Chile 1962, se convirtió en el único jugador uruguayo en participar en 4 mundiales consecutivos, un récord sin precedentes. Su carrera alcanzó su apogeo en Brasil jugando para el São Paulo, donde fue elogiado por el legendario Pelé como uno de los mejores centrocampistas del mundo. Rocha vivió una vida glamurosa en la cancha, pero era increíblemente sencillo fuera de ella. Valoraba la amistad y la sinceridad, organizando con frecuencia eventos benéficos para ayudar a niños desfavorecidos en su ciudad natal, Salto. Su imagen de héroe en la cancha contrastaba por completo con la difícil vida que vivió en sus últimos años, luchando contra la distrofia muscular. Enfrentó el dolor físico con un optimismo asombroso, siempre siguiendo cada golpe del balón en la pantalla chica. Sin embargo, ese orgulloso viaje llegó a su fin el 2 de diciembre de 2013. Pedro Rocha falleció en São Paulo, justo un día antes de cumplir 71 años. Su muerte conmovió a millones de aficionados en Uruguay y Brasil, dejando tras de sí una leyenda inmortal de talento y perseverancia. José Sacía es la punta de lanza del ataque uruguayo a sus 28 años. Con su astuto estilo de juego y su letal definición, Pepe Sacía anotó 2 goles en el torneo, convirtiéndose en la mayor esperanza de la afición. No es solo un jugador, encarna el espíritu rebelde y el arte callejero de Uruguay. Tras su gloria en Chile, Sacía continuó su periplo nómade por clubes prestigiosos como Peñarol y Racing Club Argentina, donde siempre dejó anécdotas sobre su personalidad franca y su valentía. Fuera de la cancha, Sacía es una persona de espíritu libre, amante de la música y las fiestas con amigos. Nunca oculta sus emociones, siempre dispuesto a luchar por lo que cree correcto, incluso si eso puede desagradar a los árbitros. La imagen de guerrero callejero parece haberse arraigado en su vida,
llevándolo a una vida llena de altibajos, pero también increíblemente brillante. Tras retirarse como jugador, se dedicó a entrenar, pero su estilo bohemio obstaculizó su carrera. Sin embargo, esa colorida trayectoria tuvo un final trágico. El 30 de agosto de 1996, José Sacía falleció a los 62 años tras un infarto repentino en Montevideo. Su muerte dejó un vacío irreparable en los corazones de los aficionados al fútbol, dejando tras de sí el legado de un jugador que vivió y jugó con los instintos más puros. Roberto Sosa fue la última línea de defensa de Uruguay en la portería durante el Mundial de Chile 1962 a los 27 años. Con sus excepcionales reflejos y su soberbio dominio del área, realizó numerosas atajadas cruciales para su equipo contra delanteros de talla mundial como Yashin y Ponedelnik. Tras este histórico torneo, la carrera de Sosa se convirtió en sinónimo de la gloriosa era de Nacional, donde ganó innumerables títulos nacionales y se convirtió en un ídolo para la afición. Sosa fue un modelo de constancia y profesionalismo. Fuera de la cancha, era un hombre de familia, con una vida tranquila y humilde. Tras retirarse, decidió no dedicarse a la fama como entrenador, sino centrarse en un pequeño negocio y en pasar tiempo con sus hijos. Siempre mantuvo una actitud serena, considerando sus días en la cancha como un hermoso recuerdo para atesorar, más que como una gloria a la que aferrarse. La imagen de un héroe silencioso que salva a su equipo de la derrota encaja a la perfección con su verdadera personalidad. Un protector silencioso de la felicidad de su familia. Sin embargo, ese viaje silencioso llegó a su fin el 27 de junio de 2008. Roberto Sosa falleció a los 73 años. Su partida fue tan silenciosa como su vida, pero el legado de un legendario portero de manos de oro vivirá por siempre en el Salón de la Fama de Nacional y la selección uruguaya. Horacio Troche era un central con un estilo de juego increíblemente agresivo a los 27 años. Jugaba con un espíritu fogoso, a veces extremo, para proteger la portería de su equipo. Troche fue el capitán en el siguiente mundial, reafirmando su condición de líder nato. Tras su éxito en Chile, su carrera lo llevó a Alemania, donde jugó para el Alemannia Aachen y se convirtió en uno de los primeros jugadores uruguayos en alcanzar el éxito en la Bundesliga. Fuera del campo, Troche era una persona tenaz, directa y a veces irascible. Sin embargo, tras esa apariencia dura, se escondía un corazón bondadoso. Donó mucho dinero para patrocinar equipos juveniles en su ciudad natal, Nueva Helvecia. Tras retirarse, se instaló en Alemania y abrió un restaurante, donde solía entretener a sus amigos del fútbol con historias de sus años de lucha. La imagen de un central intrépido parece haberse arraigado en su vida, ayudándolo a superar las barreras lingüísticas y culturales en un país extranjero para alcanzar el éxito. Sin embargo, ese poderoso viaje llegó a su fin. El 14 de julio de 2014, Horacio Troche falleció a los 79 años en México. Su muerte dejó un profundo dolor en los aficionados al fútbol de Uruguay y Alemania, dejando atrás la historia de un capitán que siempre luchó con todo el orgullo de sus colores nacionales. Emilio Álvarez, conocido cariñosamente como Cococho, fue el compañero defensivo más efectivo de Eliseo Álvarez en la selección uruguaya de 1962 a los 23 años. Poseía una técnica defensiva exquisita y una excepcional percepción de la situación. Tras el torneo de Chile, Cococho estableció un récord sin precedentes, con 511 partidos con Nacional, una cifra que demostró su inagotable resistencia y lealtad. Formó parte de la generación dorada que ganó 5 campeonatos nacionales. Fuera de la cancha,
Emilio era un hombre afable y reservado que siempre valoró la comunidad. Tras su jubilación, dedicó gran parte de su tiempo a trabajar en proyectos de desarrollo del fútbol comunitario en Montevideo. La imagen de un fiel defensor en la cancha se reflejó extrañamente en su vida, ya que llevó una vida estable, fiel a sus valores y sin dejarse llevar por modas ostentosas. Sin embargo, ese dedicado viaje llegó a su fin el 22 de abril de 2010. Emilio Álvarez falleció a la edad de 71 años. Su fallecimiento fue una gran pérdida para la familia nacional, dejando atrás un legado de perseverancia y amor inquebrantable por el club, una valiosa lección para los jugadores jóvenes de hoy. A los 28 años, Domingo Pérez era un extremo rapidísimo en la selección uruguaya de 1962. Con sus veloces carreras por la banda, creó innumerables oportunidades para sus compañeros. Tras una exitosa participación en el Mundial de Chile, se trasladó a River Plate, Argentina, donde continuó brillando y se convirtió en uno de los jugadores extranjeros más queridos. Domingo era un hombre de acción, siempre lleno de energía y optimismo. Fuera del campo, era una persona alegre que disfrutaba viajando y explorando nuevos lugares. Tras retirarse, dedicó gran parte de su tiempo a actividades benéficas, especialmente apoyando a atletas con discapacidad. Vivió una vida vibrante, siempre compaginando su pasión por el fútbol con los placeres cotidianos. La imagen de una flecha verde en el campo parecía haberse convertido en sinónimo de su vida, inspirándolo a nunca dejar de ayudar a la comunidad. Ese viaje tan significativo llegó a su fin hace poco. El 16 de agosto de 2024, Domingo Pérez falleció a los 88 años. Su fallecimiento en sus últimos años es una pérdida para quienes aún aman el estilo de ataque fogoso de los años 60, dejando tras de sí el legado de un jugador que siempre lo dio todo, dentro y fuera de la cancha. William Martínez fue el jugador de mayor edad de la selección uruguaya de 1962, con 34 años. Como uno de los últimos miembros de la gloriosa generación campeona del Mundial de 1950, su presencia aportó una confianza y experiencia invaluables a sus compañeros más jóvenes. Incluso en el ocaso de su carrera, Martínez jugó con la dignidad y la serenidad de un veterano experimentado. Tras el torneo de Chile, continuó aportando al fútbol durante varios años, más antes de convertirse en entrenador. William fue una gran personalidad, considerado un ícono de la época dorada del fútbol uruguayo. Fuera de la cancha, era un hombre serio y disciplinado con una profunda filosofía de perseverancia. Dedicó su vida a transmitir su experiencia a las generaciones futuras, enfatizando siempre el valor de la tradición. La imagen de un gigante en la cancha pareció impregnar su vida, convirtiéndolo en una fuente constante de inspiración tanto para su familia como para la comunidad futbolística. Sin embargo, ese glorioso viaje llegó a su fin. El 13 de junio de 1997, William Martínez falleció a los 69 años. Su muerte marcó el fin de uno de los capítulos más gloriosos de la historia del fútbol uruguayo, dejando tras de sí una evocadora historia sobre la continuidad de las generaciones. Julio César Cortés, conocido por su apodo Pocho, fue un talentoso mediocampista a los 21 años en la selección que participó en el Mundial de 1962. Aunque no jugó mucho con Chile, esa experiencia le sirvió como trampolín para convertirse en una pieza clave en el cuarto puesto de Uruguay en el Mundial de 1970. Su carrera fue una serie de aventuras por países como México, El Salvador y Guatemala. Pocho fue un jugador creativo y versátil. Tras retirarse, se convirtió en un reconocido entrenador, especialmente exitoso en Guatemala, donde dirigió a la selección nacional. Hoy,
Tras dejar el banquillo, Pocho, a sus 84 años, disfruta de una vida tranquila con su familia en Centroamérica. Su trayectoria es testimonio de una pasión por el fútbol que trasciende las fronteras geográficas y continúa inspirando a jóvenes jugadores allá donde va con anécdotas de aquel verano en Chile en 1962. A sus 28 años, Luis Maidana era portero suplente de Roberto Sosa, pero su rol en el vestuario era crucial. Leyenda de Peñarol, ganó 5 campeonatos nacionales consecutivos y 2 Copas Libertadores con el equipo. Maidana personificaba la paciencia y el profesionalismo. Fuera de la cancha, era un hombre humilde que siempre anteponía los intereses del equipo a los suyos. Tras retirarse, optó por una vida tranquila, trabajando en el sector servicios y pasando tiempo con su pequeña familia. La imagen de héroe silencioso parece haber moldeado su vida de forma extraña, ya que encontró la felicidad en la sencillez y la tranquilidad. Hoy, mucho después de colgar las botas, Luis Maidana, a sus 91 años, vive una vida tranquila con sus hijos y nietos en Montevideo. Su trayectoria es testimonio de un esfuerzo incansable, incluso cuando no siempre estaba en el punto de mira. A los 22 años, Ángel Cabrera era un delantero prometedor en la selección de 1962. Marcó el crucial gol de la victoria contra Yugoslavia, despertando la esperanza en todo el equipo. Con sus rápidos reflejos y su agudo sentido goleador, fue un activo táctico vital. Tras el torneo, su carrera se vinculó a Peñarol y posteriormente a Ecuador. Ángel era un jugador apasionado, siempre dándolo todo en cada partido. Fuera de la cancha, era una persona generosa, con ganas de ayudar a los demás y una filosofía altruista. Tras retirarse, dedicó gran parte de su tiempo a obras de caridad en los barrios marginales de Montevideo. La imagen de un héroe en la sombra parecía impregnar su vida, ya que siempre contribuía en silencio sin buscar reconocimiento. Sin embargo, esa gloriosa trayectoria tuvo un final abrupto. El 15 de noviembre de 2010, Ángel Cabrera falleció a los 71 años. Su fallecimiento dejó una profunda tristeza en sus compañeros y aficionados, dejando tras de sí el legado de un jugador que siempre supo brillar en el momento oportuno y un corazón bondadoso siempre centrado en la comunidad. Mario Omar Méndez personifica la disciplina y la dedicación en defensa a sus 24 años. No es el tipo de jugador al que le gusten los movimientos vistosos ni el manejo complejo del balón, sino un auténtico portero con un juego inteligente y una excelente capacidad de cobertura. Con el espíritu inquebrantable de una máquina, Méndez jugó los 3 partidos de la fase de grupos en Chile, convirtiéndose en una base sólida para que sus compañeros avanzaran con confianza. El rendimiento de Méndez a sus 24 años demostró una madurez extraordinaria, propia de un defensa de talla mundial. Tras su éxito en el torneo, su carrera continuó con años gloriosos en Nacional, donde ganó numerosos títulos prestigiosos antes de trasladarse a Venezuela para jugar en el Deportivo Italia. Méndez siempre ha sido respetado por sus compañeros no solo por su talento, sino también por su humildad y absoluta profesionalidad. Tras dejar la cancha, Méndez eligió un camino tranquilo pero con un gran significado. No persiguió el glamour de ser entrenador, sino que se centró en los negocios y dedicó su tiempo a recuperar el tiempo perdido con su familia tras años jugando fuera de casa. Es un padre y abuelo ejemplar, que mantiene una vida estable y evita la atención mediática. Lo más sugerente es la conexión entre su rol en la cancha y su vida real. La imagen de un defensor silencioso, siempre defendiendo y protegiendo los logros del equipo, parece haber influido extrañamente en su vida. Fuera de la cancha, Méndez es un hombre tranquilo que valora la tranquilidad y los valores familiares fundamentales. Disfruta del té de la tarde, charlando con viejos amigos sobre su brillante juventud,
pero nunca se deja llevar por sus logros. Sin embargo, ese viaje apacible y sereno tuvo que terminar por las leyes de la naturaleza. El 20 de octubre de 2026, Mario Omar Méndez falleció a los 82 años en Montevideo. Su partida dejó una profunda tristeza en los corazones de la afición nacional, pero el legado de un leal servidor, de una personalidad sencilla pero noble, será para siempre una historia de vida que invita a la reflexión para las futuras generaciones sobre cómo afrontar la gloria y la tranquilidad.